Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Robert Castro Guerra, siempre con la verdad desde San Miguel. Estamos transmitiendo en esta oportunidad hoy día 16 de octubre del año 2020. Estamos en el día 215 del estado de emergencia y hemos querido invitar de manera muy especial a dos dirigentes sociales, luchadores sociales, que han sido forjadores de esta democracia que se comenzó a forjar, valga la redundancia, el año 2000, luego de la caída de la dictadura de Alberto Fujimori. Por esto, repito, hemos querido venir a las oficinas de aquí de nuestros amigos, el doctor Carlos Perea Pasquel. Él es candidato al Colegio de Abogados de Lima, que es otra institución histórica del Perú, ¿no? Camina más allá del bicentenario de la República, es más antigua, y él ha sido uno de los forjadores, es un dirigente social, luchador social y uno de los forjadores del Comité Cívico Patriótico de la Juventud 4 de junio, allá por la década del 90, ¿no? Del siglo pasado prácticamente, ya estamos en el siglo XXI. Y en el siglo pasado, no hace mucho, hace 25 años aproximadamente, se forjó pues un comité sólido que integraron numerosos jóvenes de diferentes sectores de la sociedad civil de nuestro país. Y también Gerardo Flores Inca. Gerardo Flores hoy es secretario general de Trabajadores de la Dirección General Lima Centro del Ministerio de Salud y también presidente del Frente de Integración de Desarrollo del Distrito de Ventaní, en el Callao. Y ellos son dos de los dirigentes y de los que pugnaron porque haya una democracia que hoy lamentablemente, repito, pese a que estamos a puertas de tener unas elecciones el 11 de abril del año 2021 y que va a determinar las nuevas autoridades del bicentenario de la República en el Perú, pese a ello, muchos dicen que no tenemos esa democracia que hubiésemos querido para que no solamente existan hoy trabajadores informales que ahora le han cambiado el nombre y los llaman emprendedores, sino que además tengan verdaderamente un futuro para ellos y para sus familias en este país donde lamentablemente la corrupción sigue siendo el pan de cada día. Vamos a empezar con Carlos Perea Pasquel. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta conversación, ¿no? Junto con Gerardo Flores, para preguntarte. Tú eres ya no joven, has sido un joven y nos hemos encontrado en esos momentos trágicos para la democracia en el Perú. Y pese a haber logrado el año 2000, que se consolidó con la Marcha de los Cuatro Suyos, pese a haber logrado esa transición con Valentín Paniagua, después con Alejandro Toledo y después con los presidentes que han habido, pese que han habido estas consecutivas elecciones y transiciones y transferencias de cargos constitucionales, pese a ello, ¿tú crees que hay democracia en el Perú? ¿Cómo está, Carlos? Hola, ¿qué tal, Robert? Gracias por tu invitación. Yo quisiera empezar esta conversación contigo para quizás ponerte unas situaciones que acabas de decir y que en realidad tú de repente no te has dado cuenta de eso. Tú dices que soy candidato al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, al decanato. Tú dijiste que estaba participando, y sería aclarar eso, ¿no? Es una cosa que sería válido, ¿no? Lo otro, como en el momento de que nosotros hemos participado en esos movimientos del año 1997, 1998, en esas históricas marchas del Comité 4 de junio y el 11 de junio, en donde participamos muchos de jóvenes que acabas de mencionar tú, no tan jóvenes, jubilados, trabajadores, no trabajadores y representantes de secretarías nacionales de los diferentes partidos políticos, desde del Partido Comunista hasta Acción Popular. Nosotros hemos estado ahí en esos tiempos. Yo ejercía la ex Secretaría Nacional de Juventudes de ese tiempo. Bueno, por razones que eso lo vamos a conversar como temas de anécdota. ¿Secretaría Nacional de qué? ¿De dónde? Secretaría Nacional de Juventudes de Acción Popular. Ah, de Acción Popular, correcto. Ya. Entonces, aclarado ello, creo que podría, si esto es una reminiscencia, una semblanza, y bueno, hablar de actualidad política, que creo que es lo que estás preguntando, ¿no? Así es. Entonces, creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Un saludo muy especial a todos tus radio televidentes, ¿no? Aquí estamos para poder conversar contigo, con Gerardo, que tenemos muchas anécdotas en común también en los últimos movimientos sociales del año 1997 hasta la fecha,
hemos pasado por la revocatoria, el cierre del Congreso y una infinidad de marchas contra la corrupción. Y muchos de ellos hemos estado con vos, con Gerardo, con Wilder Pisco, y una serie de personas que han estado en esos tiempos donde nos hemos iniciado, porque veíamos pues que había un gobierno que tenía esa doble moral y que no estaba dentro del sistema democrático, del cual pues hemos estado en una tradición pues republicana hasta la fecha, que la que tenemos que hacerle prevalecer, ¿no? Entonces de repente pues los cambios constitucionales abruptos, los temas de corrupción y una serie de situaciones han hecho pues que veíamos que era un estado fallido en ese tiempo y por eso salimos en esas épocas. Entonces creo que ahí tenemos mucho que hablar desde ese momento hasta ahora. Yo te agradezco por tu invitación, creo que lo voy a pasar la conversación pues la posta a nuestro otro amigo Gerardo. Gracias. Gerardo, también, a ver, ¿qué opinas tú en esta introducción, digamos, del tema? Sí, saludar, ¿no? La invitación al hermano Robert y al hermano Carlos Perea. Verdad que mire, estamos del año 1997 hasta la actualidad, y en esas épocas pues, ¿no? de la historia fujimontesianista, pues, ¿no? Por eso que nosotros nos organizamos, pues, movimientos populares, movimientos estudiantiles, jóvenes de la juventud de cada partido político. Y yo me acuerdo la anécdota, porque yo el que le habla, yo pertenecía pues al partido político Demos, Democracia y Solidaridad de Gustavo Momellona. En Capeco nos reuníamos con todo el comité 4 de junio y 4 de junio, en el cuarto piso en Capeco, y ahí el servicio de inteligencia siempre, ¿no? Rondaba pues, ¿no? La oficina en esa época era senador el ingeniero Gustavo Momi, y cuando íbamos saliendo ya nosotros nos tenían identificado ya. Y poco a poco algunos jóvenes estudiantes, dirigentes, líderes jóvenes, eran capturados, pues, ¿no? Y de ahí lo llevaba a asegurar el Estado, y a la semana lo mandaban a diferentes penales. Uh-huh. Y nosotros pues prácticamente dormíamos ahí, me acuerdo, en la oficina de Gustavo Momellona, en el cuarto piso, y cuando llegaba el ingeniero Mome, todos los servicios de inteligencia desaparecían. Pero nosotros no podíamos salir porque el que le habla, yo, el compañero Will, otros compañeros más, estábamos bien identificados, ¿no? Si nosotros salíamos, pues ya prácticamente a la semana nos íbamos a un penal, ¿no? Uh-huh. Y solamente era pues por levantar nuestra voz de protesta, porque nosotros luchábamos por la democracia. En esas épocas, pues, ustedes mismos el Perú ha sido testigo de que hubo matanzas en las diferentes regiones del país. Ahora, se consolidó la democracia, ¿no es cierto? O sea, se logró, por lo menos la transición, terminar, se consolidó, quebrar la dictadura de Fujimori, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿cómo ves tú estos 20 años prácticamente, 20 años, del 2000 acá? Porque el 2000 con la marcha de los 4 suyos, bueno, con todas las actividades que hubieron, ¿no? Con la renuncia de Fujimori, con la fuga de Fujimori, con la captura de Montesinos, con esta transición a través del doctor Paniagua, etcétera. ¿Tú crees que ese espíritu, esa intención, esa esperanza, hoy podemos decir tarea cumplida? ¿Se logró algo? ¿O todavía tenemos, qué cosa no ha habido, qué cosa no hemos hecho? Porque todavía seguimos con este reclamo eterno de la falta de democracia en el Perú. Sí. De los ya más del año 97, son más de 20 años, nosotros como comité de 4 de junio siempre era combatir la dictadura y combatir a la corrupción. Pero ahora ha pasado el presidente de transición de Paniagua y después han seguido los presidentes de Toledo, Alan García Ollanta, y en todos los gobiernos que han pasado los presidentes, todos están en juicio por acto de corrupción. Todos están sentenciados por acto de corrupción, hasta PPK. Procesados por acto de corrupción. Ahora lo vemos al presidente Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Dense cuenta de que también ahora el presidente Vizcarra está esperando nomás que acabe su mandato, y también seguro se va preso. Porque todos los presidentes de la República, todos están presos. Uh-huh. ¿Viste? Alan García se suicidó, pues, ¿no? Ese señor Alan García ya sabía, ¿no? Que se iba a ir preso, ¿no? Pero entonces, ¿qué cosa faltó? O sea, ha habido, por lo menos la ciudadanía, nosotros como ciudadanos hemos hecho nuestra tarea.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la clase política, entre comillas clase, que al momento de asumir las responsabilidades no han sabido leer lo que el mandato que les ha entregado el pueblo para hacer una transición verdaderamente hacia la democracia en el Perú? ¿Qué ha faltado? Claro, el problema es la constitución política del Estado. La constitución política del Estado, vemos de que lamentablemente, pues, la constitución, lamentablemente, no hay penas duras o drásticas. Por ejemplo, aquí, lamentablemente, en el Perú, pues... ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? Yo creo que yo defiendo los derechos humanos, pero por acto de corrupción, lamentablemente este país no va a cambiar mientras no haya una pena capital. Lamentablemente así de duro. Tipo Singapur. Yo soy sargento segundo en el ejército. Hemos combatido a la corrupción, hemos combatido también a los señores que salían levantados en armas. Al terrorismo. Sí. Entonces nosotros lo que faltaría aquí es que haga una pena capital para los corruptos, porque lamentablemente este país no va a cambiar. Y nadie lo va a cambiar, lamentablemente es así. Porque lamentablemente los partidos políticos, lamentablemente, todos están corrompidos. Como estamos viendo ahora, para ser candidato al Congreso, los partidos políticos te piden precandidato, 10.000 soles. Así están pidiendo en los partidos políticos. Están pidiendo algo. Entonces, ese de dar 5.000, 10.000, ¿qué es? ¿Ese es acto de corrupción o no es acto de corrupción? Bueno, siempre ha habido esto, ¿no? O sea, yo de acuerdo he escuchado que había siempre que había que hacer su bolsa, ¿no? Para ser candidato presidencial, al Congreso, alcalde, etcétera. Pero ahora ya es escandaloso el tema porque es una cuestión prácticamente oficializada, ¿no? Se ha legalizado la corrupción. Carlos Perea, tú que eres un abogado con maestría, con estudios de Derecho Constitucional, candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima, como en efecto tú lo estás precisando, la Constitución requiere un cambio. ¿Esta Constitución, el problema es la Constitución para los peruanos? Mira, esta Constitución del año 1993, en realidad, primero, que es una de las dos, por ejemplo, constituciones en la vida republicana, que nace de un gobierno de facto a un gobierno democrático. Todos han sido pues por una secuela de una democracia en transiciones, en elecciones dadas desde 1821 pues hasta la fecha, de las cuales han habido varias constituciones que nos han regido. Unas han durado pocas, otros han durado años, otros han durado 20, 30 años, y en realidad una constitución, hay varios tipos de constitución. Por ejemplo, hay constituciones pétreas, ¿no? Hay constituciones, pues, constituciones que no se cambia la esencia, como la de Estados Unidos, y hay unas ciertas adendas, ¿no? Que van modificadas. Las enmiendas famosas. Sí, las enmiendas famosas. Entonces, la Constitución Política del año 1933, había pues una serie de plataformas de lucha, ¿no? Que se han estado gestando desde esa época y hasta la Constitución del año 1979, ¿no? Que fue también una constitución que viene de un gobierno de facto, un gobierno democrático, y que eso había manejado ciertas lecciones en cuanto a la gestión pública, ¿no? El manejo del aparato del Estado, ¿no? Los poderes del Estado, la economía y una serie de funciones que manejan el Estado, los servicios públicos y una serie de situaciones que han estado modificándose hasta la fecha. Entonces, esa constitución fue cambiada después por la Constitución del año 1993, que estaba gestándose una época de neoliberalismo en el mundo, que daba pues una suerte de pues más facilidades a quien estaba en temas de una conectividad, ¿no? Era una corriente mundial prácticamente, claro, y supuestamente nos estábamos insertando. Claro, que nos estábamos insertando, y esa constitución se dio para eso. Sin embargo, ha visto pues que de esa fecha hasta ahora pues se ha visto de que esa fórmula ha tenido pues una serie y una secuencia de presidentes que acaba de decir muy bien Gerardo, de que en conclusión vemos que hay una actividad grande de corrupción que se han favorecido básicamente del poder político otorgado. Por eso la pregunta que te hacía, más allá del tema, era, si me permite, ¿esta Constitución es el problema?
Pero por supuesto que sí hay que llamar ¿O una es nueva un mecanismo de hay que llamar hacer una nueva constituyente para hacer una nueva constitución. Yo estoy de acuerdo en ello, estoy metido en cada gesta que tenga que ver con ello. Considero que los motivos que te acabo de decir, de repente, son un poco más, pero considero que son los puntos que pudiésemos conversar sobre en particular hoy día. Perfecto, vamos a hacer una pausa y aquí retornamos en Siempre con la Verdad. Bueno, continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Estamos conversando con Carlos Perea Pasquel y con Gerardo Flores Inga respecto de la situación evolutiva, digamos, de esta democracia débil que tenemos en el Perú desde el año 2000 hacia acá. Y lo digo desde el año 2000 porque justamente con Carlos y con Gerardo hemos sido actores y hemos sido prácticamente partícipes y testigos de excepción de cómo fue el proceso, ¿no?, de transición de la dictadura del Fujimorato, del Fujimorismo, de Alberto Fujimori en la década del 90 al 2000, y la transición a esta democracia que pensábamos y esperábamos, teníamos la esperanza. Ese es lo que todos, la mayoría de peruanos de nuestra generación y menores inclusive, queríamos para el Perú. Pero sin embargo hoy estamos viviendo una situación bastante preocupante, por los tropiezos, las caídas, y hasta ahora no hay el desarrollo y progreso que todos hubiésemos querido. Fundamentalmente por las situaciones de denuncias de corrupción de los principales dirigentes, como son los presidentes de la República, como son los gobernadores, como son los alcaldes, todas las autoridades en todos los niveles hay problemas de corrupción. Entonces conversábamos respecto de si puntualmente la Constitución era el problema, o a lo mejor más allá de la normatividad que pudiera tener el país, tenemos un problema de educación. Hay un problema educativo que nos impide a los peruanos ser disciplinados, nos impide ser formales, nos impide cumplir con las leyes, nos impide hacer lo que corresponde, no solamente como para interés y beneficio propio, sino para toda la sociedad. ¿Tú qué opinas, Gerardo, de esto? El tema parte de los problemas de la educación es que estamos viendo, pero ahorita estamos viendo, por ejemplo, en la región del país, los niños no tienen, no tienen, por ejemplo, en Antó, algunas regiones no tienen ni luz, no hay ni luz en algunas regiones del país. Es lamentable que estamos ya en el siglo XXI, no haya luz, no tengan los medios para que los niños puedan estudiar. Lamentablemente en las regiones del país hay más pobreza. Aquí también en Lima, usted vaya a Pachacute y también hay gente de extrema pobreza. Ahorita, por ejemplo, con el tema del estado de emergencia, ahorita prácticamente hay miles de compatriotas o miles de hermanos peruanos que están sin trabajo. ¿Qué hace el gobierno para solucionar estos problemas? Lamentablemente el gobierno se ha olvidado las promesas que ha hecho en campaña en esas épocas, el PPK, ahora el señor Vizcarra, el presidente de la República, y tenemos que también entender a quién le están dando ese bono familiar. No, pero ahora, en cuanto a educación, perdón, ¿es solo este gobierno o es un problema estructural de todos los gobiernos? Porque hasta ahora no, siempre yo he escuchado, y seguramente ustedes también han escuchado el tema de que estamos mal en educación. No tanto por si tenemos un escritorio, una carpeta, sino por lo que nos enseñan, lo que nos educan. Solamente es cuestión de las instituciones educativas, que empieza como deber del Estado, o tal vez de nuestras mismas familias. Yo creo que esto es responsabilidad del gobierno de turno. El Ministerio de Educación, lamentablemente, pues ellos tienen que tener su estructura, ¿no? Ellos tienen cada año, ellos tienen un libro, ¿no? Un libro anual, en la cual a veces esos libros a veces ponen cosas realmente que no educan a la población. Lamentablemente es así. Entonces, y los jóvenes, los niños,
cuando salen del colegio, lamentablemente no están bien preparados, ¿no? Lamentablemente la educación acá en el Perú es muy baja. Lamentablemente eso se tiene que corregir, ¿no? El Ministerio de Educación tiene que corregir este tema de la educación, ¿no? Carlos Perea, tú eres una persona que no solamente te has capacitado en el campo del derecho, sino también eres docente. Has enseñado como profesor universitario. Tú has percibido de tus estudiantes, más allá del conocimiento técnico, ausencia de verdadera educación en el comportamiento de ellos, o esto nos sobra la educación y al final no entendemos por qué es nuestro comportamiento indisciplinado como peruanos. Mira, acaba de ser una buena pregunta. Mira, el alumno pone toda su ímpetu de conocer un poco más cuando está en el nivel universitario, y que genera pues una suerte de enseñanza para que el alumno lo vea no solamente como un conocimiento, sino como que con eso le va a ayudar a solucionar los problemas. Creo que esa es la diferencia sustancial en cuanto a la educación. Entonces, si tú lo vas a preparar en la educación, prepáralo para que también pueda hacer, no solamente pensar, sino también ejecutar. Entonces, eso generaría ya un cambio de la educación básica para resolver problemas. Entonces, el alumno tendría que salir de... ¿Y los valores dónde quedan? ¿Cómo se transmiten? Los valores es el principio que te da tu casa. Los valores nacen con el papá, la mamá y la educación que tú le das a tu hijo. Entonces, ¿qué le falta al Estado para que cada familia eduque con valores a sus correspondientes integrantes? Bueno, el Estado, bajo ese sentido, tendría que ser responsable en evidenciar que de alguna manera u otra, en gran porcentaje, temas de corrupción que evidencia pues obviamente una falta de moral, buenas costumbres, y eso pues se generaría una suerte de valores que debería ser una práctica básicamente de virtudes, valores, pero eso está en base de que el Estado asuma más una mejor fórmula de atender a la familia como tal, ¿no? Ponerle como tal, por ejemplo, como núcleo, o sea, es un núcleo básico de la sociedad, pero sin embargo debería fortalecerse más en esos temas de servicios, ¿no? En educación, toda una serie de situaciones. Dicen que una sociedad, para que sea gran sociedad, tiene que tener grandes ciudadanos, ¿no es cierto? Pero para que tengamos grandes ciudadanos, requerimos de que en cada uno de nosotros tengamos un policía al interior interno. Entonces, ¿qué significa tener un policía interno? Que cuando vayamos a hacer alguna actividad nos diga, no esperemos que haya un policía o un sereno o un fiscalizador municipal, sino que nosotros mismos digamos, uy, no, esto está bien o esto está mal. Que nosotros interiormente, ¿cuándo tú crees que podemos llegar a eso? ¿Existe un Estado capaz de orientar y educar para que logremos tener cada ciudadano un policía interno? Eso está en función de que el Estado asuma pues, su rol protagónico como tal, ¿no? Educación, vestido, educación, vivienda, que debería darse para que exista después una familia sólida, básica, porque si tú le das a una familia esa base económica, esa base educativa, esa base social, entonces va a poder lograr eso es lo que estamos buscando, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer una pausa y retornamos al último segmento de esta entrevista con Carlos Perea Pasquel y Gerardo Flores Inga aquí en Siempre con la Verdad.
Continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Estamos conversando con Carlos Perea Pasquel y con Gerardo Flores Inga, miembros fundadores del histórico Comité Cívico Patriótico de la Juventud 4 de junio, a propósito de las elecciones que se vienen el 11 de abril del 2021. Carlos, para empezar contigo, ¿cómo ves tú a los partidos políticos? Tenemos 24 inscritos, hay uno tal vez que pueda lograr su inscripción, uno más, podrían ser 25, de los cuales solamente ha habido una alianza de 2 partidos, inscritos me refiero, que es en el caso del PPC con el partido del señor Acuña, Alianza para el Progreso, ¿no? Pero los demás partidos, o sea, al final podrían haber técnicamente 24 candidatos presidenciales, podrían haber técnicamente 24 listas al Congreso de 130 candidatos, ¿no? Y con los correspondientes en cada región, en cada departamento, lo que significaría pues una atomización, si se quiere el término, del voto, peor de la que ha habido con este Congreso complementario después de la disolución constitucional que tuvimos el año pasado, donde Acción Popular, que sacó el primer lugar, solamente llegó al 10% de votación ciudadana. Vamos a tener, según tu perspectiva, una situación similar a la que hemos tenido, o peor de la que hemos tenido en las últimas elecciones del 26 de enero respecto al Congreso, y tal vez tengamos una situación similar de las elecciones anteriores donde hemos votado por el mal menor en vez de votar por un presidente que nos dé verdaderamente una esperanza de futuro en el Perú. ¿Cómo ves tú esta situación política actual? Robert, yo pienso que está para cualquiera. No hay ahorita un candidato que pueda tener esa capacidad de convocatoria a nivel nacional libre de cualquier obstáculo, que son las que se puedan dar siempre en una carrera política, que pueda dar esa suerte de imagen que pueda representar al país en el más alto cargo con respecto a la presidencia, ¿no? No se sabe, puede haber un análisis, que lo que se ve en la televisión, en la prensa, que todos nosotros sabemos que es inflado, que es la oligarquía de la prensa, es la que maneja ese asunto, ¿no? Se le ha dado, por ejemplo, barba al que no tiene quijada, ¿no? Entonces, si podemos dar alguna apreciación del nombre de pues, algún candidato que podría ser Consay, que de repente podría ser el señor Urresti, que podría ser el señor bueno, X, ¿no? Uh-huh. Entonces en realidad creo de que ya nosotros con conocimiento de causa y relevo de prueba, si se pudiese decir así, conocemos no solamente el monstruo desde afuera, sino desde adentro. Entonces consideramos pues que ya existe primero una forma particular de pensar que los partidos políticos han dado una mala imagen durante todos estos años y que obviamente pues no ha enriquecido para nada la perspectiva política, ¿no? Al contrario, se ha visto más temas de corrupción. Por eso es que celebro yo, ¿no? Y nosotros estamos en esa movida, este cierre del Congreso, que ha sido una de las mejores ideas aceptadas del señor presidente accidental, que es el señor Vizcarra, que está haciendo las cosas muy bien hasta este momento, yo lo digo. Entonces esto merece más que una esperanza de una figura, que unas cosas concretas para que se desarrolle el nuevo presidente que empieza a gobernarlo. Un cambio radical con la Constitución, un cambio radical para el tema del Poder Judicial, un cambio radical para los servicios públicos. De acuerdo a tu visión, ¿qué partidos tú crees que de los que están actualmente, pueden continuar en el Congreso? Por eso te digo, está para todos. O sea, es temas de sorpresa. Por ejemplo, el FREPAP no podemos dejar de soslayar que ha estado manejando muy bien su tema parlamentario, seguros, de lo que hacen, una situación que se evidencia, y eso pues le ha dado la oportunidad de que ellos estén a una gran cantidad en el Congreso. ¿No ves mucho populismo en este Congreso? No, ¿O demagogia? Yo lo veo muy bien, yo felicito este Congreso, lamentablemente... Pero pues, este Congreso ha estado en contra de Vizcarra. Si me permites, este señor presidente del Congreso, ya ves, a mí los perros ladran, ese presidente, ¿cómo se llama?
El presidente del Congreso. Actual Merino. Merino. Manuel Merino El de señor Lama. Merino, pues, De Acción Popular, oye, pues, representante Tumbes. No, es un señor que pues que la verdad ha estado pues mal, ¿no? No, ese señor no tiene absolutamente nada de conocimiento de derecho parlamentario, es un bruto. Como las cosas que pueden hacer abruptas de manejar un tema, por ejemplo, pues de una vacancia, cuando estamos en medio de una pandemia, no ha podido buscar la ponderación, ¿no? La razonabilidad. Pero entonces este Congreso actual mal o bien. No, son con sus componentes, ¿no? Sus bancadas que están trabajando, unos más que otros, otros menos que más, pero en realidad yo lo veo muy bien. Han dado leyes buenas. Hasta el momento, por ejemplo, el tema de las AFP, en la vida, cuando te iban a devolver eso, iba a ser cabeza. Y te lo han devuelto, han dado para uno, a mí me han dado a mí me han devuelto mi AFP, que pensaba que nunca lo iba a tener, pero ahí está. ¿No? A otros le han dado bonos, a otros han tenido servicios básicos de salud, pues, pero ha habido muchos problemas, pero ahí está. ¿No? Pero no han sacado una ley de un sistema nacional de pensiones pues, nuevo. No, pero está, pues, obviamente, pues eso se llama el check balance, ¿no? Tiene que haber una estabilidad para que puedan hacerse leyes adecuadas, ¿no? Pero el Poder Ejecutivo pues no le conviene sacar una cantidad porque va a golpear los intereses del Estado financiero, ¿no? Entonces grupos de poder le dicen, oye, no. Entonces por eso ha dado una observación la otra vez, entonces parece que se va a poner que te den los 17 mil soles que son tuyos, pero hay situaciones que ya te han dado. Entonces no está dentro de los términos, yo creo que está con una nota. O sea, tu balance positivo para el Congreso y tu balance también positivo para el presidente. Sí, pero más allá de los problemas internos que pudieran tener. Pero ¿sabes qué? No apruebo la gestión, aunque parezca pues contradictorio. ¿Cómo la gestión de Vizcarra? De Merino. Ah, de Merino, no, correcto. Es un tipo pues que de la mitad es un bruto, es un gorila, ¿no? No sabe, piensa, no sabe manejar bien el asunto. Pero sin embargo, valoro yo la capacidad que puedan tener los congresistas en sus bancadas que han estado desarrollando y las comisiones han estado desarrollando buenas leyes a favor del pueblo. Claro, obviamente pues no buscamos la perfección, pero sin embargo ha dado batallas y eso se ha visto pues que hay una cierta estabilidad. ¿Y el Congreso que viene, tú crees que debería continuar así o...? No, ellos han tenido su plazo y su forma. No, el Congreso que viene, digo. El Congreso el que va a ser elegido el 11 de abril. A la altura de las circunstancias, debería ser pues un gente que tenga conocimiento no solamente académico, profesional, sino también un conocimiento político como los luchadores sociales, tampoco no comprobado, ¿no? Que para que pueda, porque es un tema político, no privado, porque si te metes a la política, pues obviamente es un tema que Erga Gómez, todos te conocen, ¿no? Pues es un tema privado, mejor no te metas a la política, pues, ¿no? Entonces estás basado en que pues estás predispuesto a que puedan pero casi todos los partidos están metiéndose con futbolistas, con artistas, con miembros de la farándula. Pero ahora si lo podemos... Se ha montesinizado desde sus días cuando metieron a Susi hasta ahorita, ¿no? Mira, por eso te digo que está para todo y para cualquiera. Ya. No es una situación que te reconocemos del 80 para adelante, ¿no? Que se fijaba que era el APRA, se fijaba que era la Izquierda Unida, que se fijaba que era pues ¿Cómo ves al APRA a propósito? No existe, es un partido político que ha estado venido menos y la corrupción ha hecho de que se anote, es una opinión válida, o sea, o está por desaparecer, no lo sé, pero sin embargo como que en algún momento pues es como los toros, el moradito de Guzmán, ¿cómo lo ves? Bueno, tiene una capacidad generadora de gente vinculada pues a tecnócratas. No, de la población económicamente activa, ¿no? Que tiene pues un poquito que ven que podrían ver una transición sin que nadie lo mueva, ¿no? No es un tema más privado que estatal, ¿no? Entonces pienso que el asunto no es la solución. Somos Perú. Bueno, sabemos que ellos nunca tienen elecciones, o sea, no tienen capacidad, manejan muy bien su tema administrativo electoral, pero no tienen capacidad de convocatoria. Son gente llamadas, ¿no? Para que PPC y Acuña ahora. ¿Los dos juntos? Yo creo de que no va a dar talla, Creo que todavía no están las cosas dichas, pero sin embargo yo creo que puede haber un upside. ¿Acción Popular? Acción Popular, esto pues lo ha desgastado. Lamento mucho decirlo,
pero esto lo ha desgastado. Tiene que ver ¿Tendrá oportunidad el candidato presidencial? pero depende de quién postule, pues yo hasta ahora no sé quién será. Pero bueno, hasta hoy día hay está Alfredo Barnechea, bueno, está... yo no lo conozco ese señor, ese señor lo llevó Javier Árbol a la línea de Acción Popular para una suerte después de buscar una figura frente a Raúl Díez Canseco. Johnny Lescano. Y el Lescano tampoco lo conozco, nunca lo he visto en el local de Paseo de Colón. Es una persona que ha estado peleando desde el Congreso, ¿no? Viene del partido Perú Posible. Bueno, pues en realidad no tiene una figura que tenga arraigo, ¿no? No lo veo bien. Correcto. Y finalmente, ¿cómo ves tú? Bueno, hay otros partidos pequeños, ¿no? Que Unión por el Perú, me estaba olvidando, Unión por el Perú con Antauro, que va a cambiar de nombre. ¿Cómo ves el tema ahí? Bueno, Antauro no va a salir. Yo en realidad no creo en otro Ollanta, ¿no? Particularmente. Correcto. Listo. Gerardo, finalmente, a ver, tú una visión general de los partidos que estamos ahora y de lo que podría venir el 11 de abril del próximo año. Ahorita se aprobó el Congreso la no reelección, ¿no? Correcto. No bueno, no se ha aprobado, sino que los congresistas hicieron una consulta al jurado. Estos congresistas le han hecho una consulta al jurado diciendo... Y el jurado respondió, momento, la norma es clara. Y existe una norma de no reelección. Entonces el jurado ha definido que no hay reelección de los congresistas disueltos y tampoco de los que han ocupado esta situación complementaria en el Congreso. Claro, hablamos del Congreso anterior también. Claro, del disuelto, pues. Del disuelto, claro. Y lo que están ahorita. Correcto. Entonces yo creo que yo saludo al jurado de elecciones porque realmente los congresistas anteriores, ¿con qué moral van a postular? No sinvergüenzas, como esos de la Keiko, su partido político. Y ahora estos congresistas también han hecho algo positivo, pero también con el tema de la FP, ahora viene la ONP. ¿Tiene futuro el partido fujimorista? Yo lo creo. ¿Tú crees cómo va a quedar ahora? Pues la vez pasada quedó con una cuota de poder, por lo menos algunos integrantes del partido nuevos han puesto y hay otros antiguos como Marta Chávez, que felizmente no va a volver a postular, pero más allá de los nombres existe un cierto porcentaje, según las encuestas en la población, que inclusive la ponen en segundo lugar, aunque esté con 5%, ¿no? Claro, el problema de los fujimoristas, le hablo como dirigente vecinal, popular, de Ventanilla. Yo conozco la realidad porque nosotros siempre en Ventanilla cada mes hacemos diferentes actividades allá. ¿Qué es lo que ellos tienen un voto duro? ¿Por qué tienen un voto duro ellos, los fujimoristas? Porque allá, por ejemplo, en Pachacute tienen vaso de leche, organizan vaso de leche, tienen comedores populares, y a esos ellos los mantienen mensualmente, a esos comedores populares. O sea, el asistencialismo sigue siendo el soporte político del partido fujimorista. Así es. Por ejemplo, el Día de la Madre van y le regalan canastas a las madres. Día del Padre le regalan canastas al padre. Hasta parece que hasta le dan su tupper. Aparte de su tupper, a todos mensualmente a los que hacen el trabajo de representar a los comedores populares, parece que tienen hasta un sueldo. Entonces es por eso que ellos tienen voz dura. Esa es su estrategia de los fujimoristas, porque ellos no olvidemos que ellos han rematado las instituciones del Estado. Hemos visto de que en los aviones presidenciales, en el avión presidencial de Fujimori llevaban la droga al extranjero. También Montesinos le quitó, al Vaticano le quitó la marca, ¿no? Porque allá el Vaticano tenía su sello, ¿no? Le quitó el negocio. Le quitó el negocio. Sí, bueno. Y Montesinos llevaba la droga y por ahí llegó el dinero, ¿no? Millones de millones. Ese tema no hemos conversado, pero a lo mejor va a ser materia de una entrevista posterior respecto del narcoestado, ¿no? Lo que hubo con el tiempo de Fujimori y la posibilidad de que nuevamente exista en el futuro una situación similar en el nivel más alto del gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos al alcalde de Ventanilla, ¿no? Al Pedro Espadaro. Él es, ¿cómo se dice? Secretario de Economía o cajero de la Keiko Fujimori. ¿Él no era del grupo del Chimbuncayo? Claro, de Chimbuncayo también era, creo, ¿no? Él es el cajero de Keiko Fujimori, es fujimorista, y es alcalde de Ventanilla, ¿no? ¿Qué es lo que hace él? Bueno, por ejemplo, todos
por ejemplo, a los colegios iniciales, cuando hay actividades, le regala 100 pollos, 200 pollos, y en ese tema él está, ¿no? Porque, ¿y de dónde saca tanta plata? Sí, pues. Entonces, el tema antes me preguntó sobre el tema de los partidos políticos, ¿no? Ahorita la situación política, por ejemplo, Frente Amplio, de Nuevo los Perú. partidos de izquierda, ahorita verdad que la cuestión de Juntos por el Perú. el yoísmo de los diferentes partidos de izquierda, por ejemplo, el Frente Amplio con El cura Arana. el padre Arana con Verónica Mendoza no se han juntado, ¿no? Está yendo Para cada uno por su cuenta. por su cuenta. Entonces eso debilita, ¿no? Entonces, ¿Tú crees que debería, una pregunta así, que te la hago a cajón, deberían existir, a lo mejor, tipo Estados Unidos, ¿no? O sea, 2 o 3 partidos, o grandes tendencias políticas, las llamadas de izquierda, de derecha y de centro, ¿no? Como para que la población concentre sus miradas a estos 3 bloques y sobre estos 3 elija finalmente por dónde queremos llevar a nuestro país. Deberían tener así entonces toda la izquierda que está en el Perú jamás se ha unido y que siempre se llamó hasta Izquierda Unida en algún momento que solamente Alfonso Barrante Lingán pudo lograr, o las derechas, ¿no? O las de extrema derecha, ¿no? Que también han, por ejemplo, ahorita la derecha quiere unirse, el PPC con Alianza por el Progreso, con Acuña, pero no se logran unir. El fujimorismo con el APRA, otra derecha que tampoco se logra unir. Entonces, no existen estas unidades, pese a que todo el mundo pide unidad. No existen estas alianzas finalmente. Deberíamos tener una situación, digamos, estructural de esa manera, un sistema de partidos que nos atomice, como hoy tenemos 24 y pueden ser 25 partidos. Claro, el problema aquí es que ahora los partidos políticos prácticamente esto lo ven como un negocio. Lamentablemente es un negocio. Es un negocio. Es un negocio, lamentablemente, y ese negocio, los partidos políticos, pues hay acto de corrupción, ¿no? Ahora los precandidatos le piden, ¿no?, su voto, ¿no? O sea, antes, para ser precandidato, tienes que pagar, ¿no? Para ser precandidato nada más. O sea, el mercantilismo ha entrado así. Sí, es un negocio. Y aún más, y ahora para que seas candidato tienes que pagar otros montos. Entonces, ese es un negocio, pues, de los líderes de cada partido político, pero no en todos, porque yo sí, yo he notado en casi, yo, por ejemplo, por ahí mis amigos, ayer estuve conversando con unos dirigentes, porque siempre me reúno con dirigentes, y me dice que, con mucha pena digo, ¿no? Porque los compañeras, compatriotas, nosotros pertenecemos a la Asociación Nacional de Licenciados de Fuerzas Armadas, de la cual yo pertenezco. También ellos pertenecen también al grupo de Altado Humala, ¿no? Y son amigos míos, yo también he participado, pero yo ya rotundamente me he desvinculado de ellos, porque yo no voy a permitir que los cuellos blancos estén dirigiendo, pues, ¿no? Por ejemplo, el Frente Patriótico Peruano, donde está Carlos Armas, está José Vega, está Virgilio Acuña, unos mercenarios de la política, que toda la vida han vivido de la política, y ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho ellos por el pueblo? No han hecho nada. Y ellos quieren manejar el proyecto político de los caceristas. Yo rotundamente, por eso yo me he retirado rotundamente. Nunca he sido militante, solamente participaba como Asociación Nacional de Licenciados Fuerzas Armadas de Perú. Y lamentablemente ahí se está viendo, pues, ¿no? Que ahí se está viendo que se va a ver de todas maneras, ahí se van a sacar los ojos. Porque José Vega, ellos lo van a ver como un negocio. O sea, ¿cuánto tienes y cuánto vales? Es así la cosa. Entonces ahí, yo conociendo a mis compatriotas, yo doy una semana, 2 semanas más, y van a ver el resultado de lo que van a ver, ahí van a salir denuncias graves de cobros a los precandidatos y a los candidatos al Congreso de la República. Realmente penoso, no solamente en este partido UPP, también va a haber en otros partidos políticos también hay indicios de corrupción en todo lugar. Entonces, lamentable, bueno, para bien o para mal, ¿no? Y no, o sea, todos los partidos, si bien es cierto, como estructura, creo que adolecen del mismo problema, ¿no? Sufren del mismo problema, ¿no? De la falta de democracia interna, de dueños de partidos, porque prácticamente, como lo decías, pues, ¿no? Tenemos acá partidos que se han dedicado básicamente al negocio, que a hacer verdaderamente política,
no, eso no quiere decir que existan muy buenas personas en todos los partidos, ¿eh? Porque en todos los partidos hay seguramente gente que ha entrado con una esperanza de que por ahí es la salida, ¿no? Con verdaderas ganas de transformar a la sociedad y al país, pero se ha chocado, se ha estrellado pues con una realidad que lamentablemente pues hoy día nos tiene como lo vemos, ¿no? Con una situación bastante penosa, por decir un término, ¿no? de un Congreso no solamente populista y demagogo, sino también con un ejecutivo prácticamente paralítico, donde no solamente sino todos los congresos y todos los ejecutivos que hemos tenido en la historia, por lo menos de los últimos 50 años, tienen un problema, y que es no solamente la corrupción, sino es la falta de capacidad para desarrollar los proyectos, porque nunca ha habido un proyecto nacional en el Perú. Son proyectos así que se tienen como salida sacada debajo de la manga para solucionar un problema transitorio, ¿no? A corto plazo, pero no un proyecto a 20 años, 30 años o tal vez 50 años, como muchos otros países lo hacen, y eso justamente son los países más desarrollados que tenemos a nivel mundial. Te agradezco, Gerardo, te agradezco, Carlos. Palabras finales, por favor, Carlos, para terminar en esta conversación. Esta no es una entrevista, es una conversación respecto a algunos temas generales de dos participantes como son ustedes, de esta transición a la democracia de hace 20 años, que hoy, 20 años después, repito, vemos que no ha habido mayor desarrollo, ¿no? Bueno, finalmente, desde que tengo uso de memoria, pues, bajo existe los actos de corrupción, no de ahora, sino existe, pues, desde... Bueno, nace el hombre y nació la corrupción. Desde que Judas, pues, lo echó a Jesús, ¿no? Platón, Sócrates. Y bueno, hasta ahora, pues, los actos de corrupción, pues, existe un abanico de ellos, ¿no? O sea, administrativo, corporación, del Estado, pues, penal, y una serie de situaciones que en realidad no va, es parte inherente, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, considero yo que eso no puede deducirse en cuanto a los servicios públicos que te otorga el Estado, ¿no? El erario nacional se le tiene que ver como algo incólume que no puede ser derrochado así tan burdamente, porque eso pertenece a todos. Es un sistema que el ciudadano común y corriente, cuando hace una transacción económica, está pagando un impuesto, indirecto o indirecto. Uh-huh. Entonces mantenemos al Estado. Entonces el Estado, no está cumpliendo con su función de la nueva gestión pública en cuanto a eficiencia y eficacia. No, la meritocracia no se ha evidenciado, vuelve a ser lo mismo, y las especializaciones como tal, vemos que siempre sucumben en cuanto al chorro de dinero que viene del Estado, pues hacen cualquier cosa para poder gastar y llenarse el bolsillo, que eso se transmita en ejecución de obras, comenzando desde los gobiernos locales, gobiernos regionales, del gobierno central. Entonces eso hay un quiebre. Uh-huh. Ese quiebre se ha identificado con actos de corrupción, uh-huh, se ha evidenciado, y por ello considero yo de que lo primerito que tenemos que ver en este asunto es que el candidato sea uno del pueblo, así uno como nosotros, porque él sabe o sabemos qué cosa está pasando en el mercado, qué está pasando abajo, qué está pasando al subir en la movilidad, en los taxis, en el viaje. O sea, estamos dentro de la realidad. Somos los de a pie, los del día a día. Creo que por ahí deberíamos empezar. Muchas gracias, Carlos. Por la entrevista. Gerardo, sí, palabras finales, un mensaje a lo mejor. Antes toqué el tema de, como dijo usted, el tema de los partidos de la corrupción, los integrantes. En el partido de los xenocaceristas también hay buenos hombres. Son patriotas que en la región del país quieren un cambio radical de este país, porque lamentablemente ya no aguantamos más tanta corrupción que hay. Veamos en el sector salud, por ejemplo, ¿no? Corrupción por todos lados, en el hospital de Hipólito Unanue, aquí en la DIR de Lima Norte, que salió en un local que es para el COVID, en Lima Norte, está haciendo fiesta por el Día de la Medicina, y a ese director de Lima Norte, la semana pasada salió en Canal 2
que habían entregado a los trabajadores la N95, en la cual que eran Bamba. Rompieron la N95 así, en Canal 2, rompieron y en el medio había cartón. Bamba, dando a los trabajadores, ya que muchos hermanos trabajadores entonces se están muriendo, y hasta el día de hoy no lo cambian a ser director general. Le digo, será ministra de Salud, yo no sé hasta cuándo. En la DIRI Lema Centro, donde en la cual yo soy secretario general, tenía indicios de acto de corrupción. Pedimos, no solamente el sector salud, y todas las entidades públicas de acto de corrupción. Vemos marchas tras marchas, y como se dice, el Perú es el país de las maravillas. Acá todo puede pasar. Y como se dice, no pasa nada. Acá todo se transa, todo se negocia. Y nosotros siempre, nosotros un sindicato ultrairis que toda la vida combatimos a la corrupción, caiga quien caiga. Hemos votado 6 directores, hemos votado en la Isa Quinta, en la Red Lima Ciudad, en el IGES, ahora estamos en la DIRI Lima Centro y seguimos combatiendo la corrupción. Yo creo que en estas elecciones que vienen en abril del 2021, creo yo que la oportunidad es que el pueblo, los únicos candidatos a la presidencia que pueden ser, yo apuesto por el padre Marco Arana o por la señora Verónica Mendoza. Cualquiera de los dos, yo creo que ellos sí, porque tienen buenos candidatos al Congreso, y yo creo que cualquiera de los dos puede salir y puede ser una alternativa que dé solución a verdad que a la población, porque realmente nosotros que tenemos reuniones, a veces tenemos, cada mes hacemos ciertas actividades, y los vecinos a veces, los dirigentes, como nos reunimos, nos preguntan por quién vamos a votar. Pero así divididos, ¿tú crees que vayan a tener oportunidad? Ese es un tema que realmente nos preocupa, ¿no? ¿Verdad que nos preocupa a nosotros? Porque yo pensaba que ellos se iban a unir, ¿no? El Frente Amplio, el de Marco Arana y la señora Verónica, ¿no? Y realmente, lamentablemente, no ha habido esa unidad, ¿no? Pero yo creo que si cualquiera de los dos es la única alternativa que puede resolver la problemática de nuestra patria. Yo creo que va a ser la única alternativa. Cualquiera de los dos que salga el presidente en 2021 va a cambiar este país. Yo sí, de seguro, que creo yo que ellos son las entre ellos puede estar la alternativa. Alternativa. Yo solamente decirle, hermanos, agradezco la presencia de mi hermano Carlos Perea, Roberto Carlos. Nos conocemos más de 20 años y seguimos luchando. Y seguimos batallando en las calles. Eso no quiere decir que nosotros cumplimos con tu deber como ciudadanos, y también somos dirigentes populares y somos dirigentes de aquí de base, de los sindicatos. Luchadores sociales. Luchadores sociales, y siempre diciendo, abajo la corrupción, caiga quien caiga. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido acá esta conversación con Carlos Perea Pasquel y con Gerardo Flores Inga, con los cuales... Sí, Gerardo. Sí, justo el 27 de octubre, nuestra Federación Nacional, que es la FENUCSA, va a realizar la huelga nacional indefinida. Ajá. El 27 de octubre. Ya. Huelga nacional indefinida para la destitución de todos los directores de todas las DIRI de toda la región del país. Pero, ¿y el problema de la pandemia? De todas maneras... ¿Cómo van a...? El problema, ahí tenemos todas las DIRI de todos los hospitales... Van a dejar piquetes. Piquetes de emergencia. De emergencia. Pero lamentablemente la ministra de Salud no quiere cambiar a los funcionarios. Lamentablemente es así. Es así, lamentablemente es duro, pero tenemos que hacer la huelga para que cambie a todos los funcionarios, pero porque es tierra de nadie. Mucha corrupción hay en el sector público, y en el sector salud también hay que decirlo. Lamentablemente hay corrupción también. Correcto. Bueno, entonces, nuevamente, Gerardo, te agradezco tu presencia, Carlos también, y esperamos pues que estas conversaciones que hemos tenido, este intercambio de opiniones respecto de la realidad política y un poco la historia que hemos hecho de los últimos 20, 25 años del Perú, abonen y aporten para que los que nos escuchan en Siempre con la Verdad y muchos jóvenes que nos están escuchando sepan verdaderamente cómo votar el 11 de abril del próximo año, 2021, en que ya estamos en el bicentenario, porque las cosas no cambian de un día a otro, de hoy para mañana. Hay mucho por hacer, la educación de por medio, y esperamos pues que las nuevas autoridades que van a depender de nuestro voto sean verdaderamente las que cumplan con el encargo magno que le vamos a dar en las urnas, y que no nos defrauden como
hemos sido defraudados prácticamente los últimos 50 años, por decirlo pronto. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado esta entrevista y esta conversación, siempre con la verdad, para todo el Perú. Nos estamos viendo. Buenas tardes.